Vivimos en una época donde muchos, en su deseo de poder entender los tiempos y de lograr parecer personas espirituales, están confundiendo la imaginación con la revelación bíblica. Así como hay personas que miran una nube y ven un rostro o una mancha en la pared y juran que es una señal divina, en el ámbito espiritual se ha desarrollado un fenómeno similar. Ese fenómeno se llama la pareidolia profética. ¿Qué es esto? Es cuando una persona ve profecías donde no las hay, conecta eventos actuales con textos bíblicos sin un verdadero respaldo teológico y termina creando un mensaje más sensacionalista que inspirado por el Espíritu Santo. Esto, aunque no es nuevo, suele suceder con más frecuencia en el día de hoy debido a la ayuda de las redes sociales. Esto ha creado un pánico colectivo y la ignorancia bíblica se ha multiplicado peligrosamente. El apóstol Pedro nos recuerda en 2 Pedro capítulo 1 versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta advertencia sigue vigente en el día de hoy. La profecía no es producto de una suposición emocional ni un análisis de geopolítica mezclado con Apocalipsis. La verdadera revelación nace de la inspiración del Espíritu Santo, no de nuestras impresiones personales, y cuando se reemplaza la palabra de Dios por la especulación, se confunde al pueblo, se pierde la autoridad espiritual y se pone en ridículo el mensaje de Cristo. Esta reflexión no es un ataque, sino una advertencia amorosa de parte de Dios. Volvamos a la Biblia, que es nuestra verdadera guía y respuesta. Hoy exploraremos cómo este síndrome espiritual ha afectado a muchos y cómo podemos recuperar una escatología bíblica sobria y centrada en Cristo. Ahora, ¿qué es la pareidolia? La pareidolia es un fenómeno psicológico en el cual el cerebro interpreta estímulos vagos o aleatorios como algo conocido y conforma, por ejemplo, ver rostros en imágenes en las nubes. En términos espirituales, muchos predicadores hoy están cometiendo un error similar a esto. Ven profecías donde no las hay, asocian eventos actuales con textos bíblicos sin base exegética y terminan confundiendo la interpretación de la palabra revelada con la imaginación. Existen muchos peligros de una profecía mal interpretada. Este es el síndrome de la pareidolia. En la actualidad se interpreta cada terremoto, cada guerra como nuevo invento o personaje político, como la señal del fin. Ejemplo, cuando se dijo que Obama era el anticristo, luego se dijo que era Trump, luego la vacuna, luego el chip. Cada década tiene su bestia del apocalipsis, y cuando los eventos no se cumplen, se pierde la credibilidad. La gente se burla del mensaje escatológico porque se anunció sin fundamento bíblico, sino emocional o conspirativo. Apocalipsis no es un periódico profético. Apocalipsis no es para leer como quien ven las noticias. Es un mensaje espiritual, simbólico y teológico sobre el triunfo de Cristo y la fidelidad del creyente en medio del sufrimiento. Jesús nos advirtió de señales, sí, pero también nos advirtió de falsos profetas. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 24:4, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Hay más énfasis en el discurso de Jesús en el engaño y la vigilancia espiritual que en saber fechas o poder identificar al anticristo. No todo evento mundial es una señal directa. Dice Mateo capítulo 24 versículo 6:
oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Muchos toman cualquier guerra o cualquier desastre natural como la antesala del Apocalipsis. La verdadera escatología se basa en la totalidad del mensaje bíblico, no en titulares de prensa. El rol del predicador actual es poder interpretar con responsabilidad las Escrituras. Y acuérdate, las Escrituras no es para interpretar a conveniencia. Dice Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que trazas bien la palabra de verdad. Un predicador no es un lector de señales, sino un expositor fiel de la verdad bíblica. Se debe predicar escatología con madurez, nunca con miedo. En la actualidad son más los mensajes sensacionalistas que los mensajes bíblicos. Se manipula la emoción del oyente en vez de poder formar su carácter para poder resistir en el día malo, aquel día que habla la Biblia. El llamado contemporáneo de la iglesia del Nuevo Pacto es a velar y ser santo, no a especular. Dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La verdadera preparación para los últimos tiempos no es saber quién es la bestia o conocer al anticristo, sino tener vestiduras blancas y sin manchas. ¿Cómo podemos discernir lo verdadero? Tenemos que examinarlo todo bajo la lupa de la palabra. Dice Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No todo lo que suena profético viene del Espíritu Santo. Tenemos que evitar caer en esa fe imaginativa. Cuando uno se acostumbra a ver profecía en todo, termina adorando el misterio más que a Cristo. Eso es una forma de idolatría emocional. Tú y yo tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo, no de agorismo. Muchos mensajes escatológicos se construyen más con videos de YouTube y de TikTok que con el estudio bíblico de la palabra. Ahora, ¿qué debemos hacer hoy? Tenemos que con responsabilidad volver al estudio bíblico serio. Predicadores, estudien, no se dejen llevar por modas espirituales ni alarmismo. Enseñen al pueblo a discernir, no a temer. Tenemos que cuidar lo que se dice en el púlpito. Dice Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Amado hermano, tendremos que dar cuenta de nuestras palabras, de nuestras enseñanzas, y no olvidemos, Dios no puede ser burlado. Nuestra labor como ministro del Pacto de la Gracia es preparar al pueblo para poder resistir, no solo esperar el Apocalipsis, sino acuérdate que el Apocalipsis fue escrito a una iglesia perseguida y su propósito no era alertar sobre Rusia o China, sino animar a los fieles a permanecer hasta el fin. El síndrome de la pareidolia espiritual lleva a muchos a ver señales donde no las hay y profecías donde solo existen coincidencias. El predicador de hoy debe ser bíblico, sobrio y sobre todo espiritual. Que cuando Cristo venga nos encuentre fieles a su palabra, no confundidos. ¿Eres tú uno de los que han sido atrapados por el sensacionalismo? ¿Has basado tu fe en interpretaciones dudosas? Hoy el Espíritu Santo te llama al volver al diseño original, que es la palabra de Dios. Que regreses al estudio de las Escrituras y sobre todo a la sobriedad que es en Cristo. Y no olvides, la esperanza escatológica es Cristo. Él viene
pero viene por una iglesia santa, no por una iglesia confundida. Y espero de todo corazón que esta reflexión haya sido de edificación para tu vida y que la puedas llevar a la práctica en tu diario caminar en el Señor. Gracias por acompañarme y que la paz, la gracia y las bendiciones de Dios te sigan donde quiera que vayas. Hasta un próximo encuentro. Bendiciones y gracias por tu sintonía.